Muy amados hermanos en el Señor, el Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración, domingo séptimo después de Pentecostés, y según el rito llamado extraordinario que nosotros venimos siguiendo, está tomado de un texto de San Mateo, que contiene, como siempre, palabras y enseñanzas de nuestro Señor, las cuales son como siempre, pero quizás de hoy una actualidad tan importante y de una importancia tan extraordinaria, estas palabras del Señor, pertenecientes al Evangelio que la Iglesia escoge hoy a nuestra consideración. Estas palabras, digo, de nuestro Señor son de tanta actualidad y, como siempre, tan importantes y tan profundas, que vale la pena leerlas al pie de la letra, literalmente, para no apartarnos de ellas ni un ápice y poderlas hacer así objeto serio de nuestra reflexión con la ayuda de sus luces y de su gracia. Dice así nuestro Señor, hablando claramente como Él siempre acostumbraba a hacer: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Estas palabras de nuestro Señor, que contienen consejos que, si bien los examinamos, incluso pertenecen al sentido más común y a lo más elemental de la lógica y de lo que exige la racionalidad del entendimiento humano, estas palabras de nuestro Señor han venido rodando a lo largo de los siglos, y a pesar de su evidencia, de su trascendencia y de su importancia, los hombres hemos hecho muy poco caso de ellas. Siempre el mundo ha vivido bajo el imperio de la mentira, bajo el imperio del príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira y el padre de todos los mentirosos. Pero en nuestros últimos tiempos, de los tiempos que vivimos, parece que el reino de la mentira se ha terminado por implantar en toda su fuerza e intensidad. Como siempre, algunos pensarán que yo cargo las tintas, pero es lo de siempre. Nuestro Señor nos dice: por encima de todo, ateneos a los hechos, a las realidades. Los hechos y las realidades son los que os dirán la verdad, y no lo que vosotros penséis o imaginéis, o lo que os digan o lo que os dejen de decir. Los hechos. ¿Cómo se conoce un árbol? Por sus frutos. Si da buenos frutos, es un árbol bueno. Si da malos frutos, es un árbol malo. Si un árbol produce peras, es un peral. Si produce manzanas, es un manzano. Parecen cosas de perogrullo, de sentido común. Nuestro Señor nos las aconsejó, sabedor de que íbamos a ser objeto de muchas mentiras y de muchos engaños. Bien conocedor, porque además lo dijo Él expresamente, claramente y en varios lugares, que seríamos invadidos, y sobre todo en los últimos tiempos, por falsos maestros y por falsos profetas que seducirían a muchos, a millones, diría yo, como lo estamos viendo en los tiempos actuales, con sus palabras y su verborrea de gran poder de seducción, con sus engaños y con la multitud de medios para conducir a muchos al error. Su poder será tan inmenso, tan poderoso, tan seductor, como digo, serán millones los que se dejarán seducir por estos falsos maestros
y estos falsos profetas que se dirigirán en medio de la Iglesia o por encima de la Iglesia o en los altos cargos de la Iglesia, como que son los promotores de la verdad. ¿Cómo los conoceremos? Fijaos muy bien, hermanos míos queridos, que nuestro Señor, cuando habla de estos falsos profetas y falsos maestros, no hace ninguna acepción de personas. Dice simplemente que irán disfrazados con pieles de oveja, es decir, se presentarán ante los demás, ante los fieles, ante los simples fieles, ante los ingenuos, la multitud de millones de ingenuos, pues con atisbos de verdad, con sus atavíos, con sus engaños, con sus palabras. No irán mostrándose como lobos, sino como ovejas, como maestros de la verdad. Y no hace acepción de personas. Cosa curiosa. No dice, los que ostenten tales cargos, esos estarán exentos de engañar. Los que ostenten tales responsabilidades, esos, ateniéndose a sus responsabilidades, bien se librarán de engañaros. Nuestro Señor no dice nada de eso. Dice simplemente, vendrán muchos falsos profetas, disfrazados, y la única manera de conocerlos, no atenerse a sus palabras, no atenerse a sus cargos, no atenerse a lo que manifiestan, a lo que dicen, es atenerse a sus hechos, a los frutos que producen. Así lo dice nuestro Señor. Como digo, este consejo ha venido rodando a través de siglos, y a través de siglos también los hombres hemos hecho caso omiso de tal consejo. Ahora nos sentimos, muchos cristianos se sienten confusos y se quejan de que no tienen, de que no saben, de que carecen de criterios acerca de dónde dirigirse y de cómo conocer la verdad y de cómo saber dónde se encuentra la verdadera doctrina en medio de tantas doctrinas, en medio de tanta confusión. Pero si está clarísimo, nuestro Señor, que en su sabiduría infinita previó todas las situaciones que los hombres habrían de encontrarse a lo largo de los siglos a través de toda la historia de la Iglesia, previó todas las situaciones y nos dio consejos y soluciones para todas tales situaciones. Bien que nos lo dijo, bastaría que aplicáramos sus consejos. A las personas se las conoce por sus hechos, por sus frutos, no por lo que manifiestan, no por lo que aparece de ellas, no por el título que ostentan, no por el puesto que representan ni las responsabilidades que están a su cargo, no, sencillamente por sus hechos y por los frutos que producen. Fijaos que los hombres desde el principio nos dejamos engañar por el veneno de la serpiente y dejamos que ese veneno de la serpiente, que es el veneno de la mentira, porque la serpiente en el paraíso es el demonio mismo disfrazado, como siempre disfrazado, en este caso de serpiente. Y su veneno de la mentira lo inoculó en nuestros primeros padres. Comienza diciéndoles, pero ¿cómo es que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso? Primera mentira. Y dice Eva, no, en realidad no nos ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso, nos ha prohibido comer solamente de uno, el que está en el centro, del árbol de la vida. Y dice la serpiente, claro, con razón, porque muy bien sabe Dios que si coméis de ese árbol, seréis como Él. Conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. Es decir, el bien y el mal lo decidiréis por vosotros mismos y no por una norma exterior que se os imponga. Seréis como dioses. Más claro no se puede decir. Y ya inocula de una forma sutil el veneno de la mentira en Eva. Y a través de Eva en Adán. Y ya comienza la mentira a producir sus efectos. Cuando Dios les pide cuenta a Adán y Eva de por qué se esconden y qué es lo que han hecho, Adán dice, bueno, en realidad no fui yo, fue mi mujer la que me engañó. En vez de acatar su propia y personal responsabilidad, fijaos cómo la mentira ya va haciendo sus efectos perniciosos. Ya el veneno estaba inoculado en la raza humana.
Fue mi mujer la que me engañó y me hizo comer de la fruta prohibida. Y a su vez la mujer sigue la bola, sigue la mentira. No, en realidad fue la serpiente la que me engañó a mí y fue la que me indujo a comer de la fruta prohibida. Cada uno le va echando la culpa al otro, pero ninguno se responsabiliza así. ¿Ves? Primera actuación humana en la cual se manifiesta la mentira. Pero queridos hermanos, la mentira, inoculada en la raza humana, la mentira, hecha ya proverbial en el hombre, llega a su colmo, y así lo vemos en nuestros días, cuando el hombre ya no se limita a engañar a los demás, que ya es grave, porque engañar a los demás, engañar al prójimo, es la suprema falta de caridad. Desear el mal para el hermano, para el prójimo, no se puede faltar más claramente a la caridad, virtud suprema, crimen supremo, faltar a ella. Ya no se limita el hombre a engañar al prójimo, sino lo que es peor. ¿A dónde puede llegar la corrupción y a dónde puede llegar el rebajamiento de la raza humana? El hombre llega en esa manera de ascender en el grado y perversidad de la mentira, llega, no ya digo a engañar a los demás, sino que a admiración, asombro, a engañarse a sí mismo. Y engañarse a sí mismo ya es el colmo de la mentira. Engañarse a uno mismo, ¿pero qué utilidad puede tener? A engañarse a sí mismo es hacer adoración por la mentira, es renegar expresamente la verdad. Y dado caso que Dios es la verdad suprema, y dado caso que Jesucristo dijo que Él era la verdad, renegar de la verdad es renegar de Jesucristo, es renegar de Dios. Pero a eso se me llega el hombre, a engañarse a sí mismo. Contra eso, contra la mentira propia, la mentira ajena, la mentira que uno se echa a sí mismo, porque son muchísimos, como he dicho antes, los que hacen opción voluntaria por la mentira. La mentira de que a veces somos víctimas, objetos de ella, porque los demás nos engañan. Frente a eso, frente a los embusteros y engañadores, la receta de nuestro Señor, el consejo de nuestro Señor, del cual parece que no hacemos caso ninguno, al cual tenemos completamente olvidado. Los hechos. ¿Cómo se conoce a los engañadores y a los mentirosos? ¿Cómo se conoce a los falsos maestros y a los falsos profetas? Por los hechos. Y hemos dicho antes que, según hemos leído en el Evangelio de hoy, cuando el Señor habla de los falsos profetas y de los falsos doctores y maestros que vendrán a engañar al pueblo, bien disfrazados, y haciendo prodigios y ostensión de maravillosas palabras y agradables doctrinas, pues no hace exención de cargos. Lo hemos dicho antes, me dice, no, pero es que el que tenga tales responsabilidades, a ese hay que eximirlo de que sea capaz de echarnos mentiras. ¿Por qué? Porque hay un doctor, un maestro, un profeta, un ministro de la Iglesia, por elevado que sea, porque posea un cargo importante y recaigan sobre él responsabilidades inusitadas, enormes, ya está exento de engañarnos. ¿Por qué? Habrá que aplicarle, como siempre, según nuestro Señor, la regla de los hechos, la regla de los frutos. Es que es la jerarquía suprema, o jerarquía no suprema, jerarquía importante. Bueno, hemos tenido en cuenta alguna vez que Jesucristo fue juzgado y condenado a muerte por los cargos religiosos y civiles, pero religiosos, más importantes de su propio pueblo. Hemos olvidado alguna vez que quien se rasgó las vestiduras al oír la confesión de boca del mismo Jesucristo de que Él era el Hijo de Dios, quien se rasgó las vestiduras al oír tal confesión fue el sumo sacerdote Caifás. ¿Ha dicho usted el sumo sacerdote?
he dicho el sumo sacerdote, se rasgó las vestiduras, blasfemia, ha dicho que era el Hijo de Dios. ¿Qué más tenemos que oír? Que sea condenado a muerte. Pero bueno, pero si era el sumo sacerdote. Claro, en los tiempos modernos siempre llegarían, porque esta es otra característica de los tiempos modernos, los nuevos católicos. Porque, fijaos, queridos hermanos, nos conviene, ante la situación actual tan grave de crisis que atraviesa la Iglesia, nos conviene, porque va en ella nuestra salvación, nos conviene abrir los ojos. O abrimos los ojos y descubrimos a los engañadores, o abrimos los ojos y nos damos cuenta de la tragedia que sufre la Iglesia, o vamos a ser víctimas, junto con esa tragedia, del mismo fin al cual va destinada esa tragedia. Es necesario que abramos los ojos. Ante esta situación, muchos han renegado explícitamente de su fe. Punto. Ante la situación de crisis que atraviesa la Iglesia, ante la situación de escándalos, de inestabilidad y de mentiras, ante la situación de corrupción de la jerarquía y de apostasía general, muchos pues se han dejado llevar de esa corriente general de apostasía y también han apostatado y se han apartado de la Iglesia y punto. Otros, sin embargo, han querido mantenerse fieles a su fe. Pero mantenerse fieles a su fe de determinada manera, a costa de cerrar sus ojos a la verdad, a costa de ver lo blanco negro y lo negro blanco. Es imposible que las cosas sean así. Y queridos hermanos, las cosas no son como nosotros desearíamos que fueran, porque es lo que le pasa a este grupo de católicos, que las cosas desearían que fueran buenas y desearían que no fueran malas, que las cosas desagradables que suceden en la Iglesia pues que no sucedieran, y si suceden pues las interpretaremos o las callaremos o las ocultaremos. Entonces este grupo de católicos que se empeñan muy razonablemente en ser fieles a su fe, pero a costa de no ver la verdad. Y hermanos míos, no se puede ser fieles a la fe si no se es fiel a la verdad, porque la verdad, repito, es el mismo Jesucristo. Los nuevos católicos, ante el hecho de la rasgadura de vestiduras de Caifás, dirían, bueno, sí, es cierto, o simplemente ocultarían el hecho o dirían, sí, se rasgó las vestiduras, pero quizás es que en la sala había demasiado calor y había demasiado sofoco y el sumo sacerdote pues sentía calor y se abrió las vestiduras, simplemente porque sentía calor, no porque se sintiera invadido por la rabia. Y darían una explicación de ese tipo, la cual es, además de ingenua y mentirosa, absolutamente ridícula. Pero es lo que pasa. Los nuevos católicos se empeñan en dar explicaciones a lo que no tienen. Yo conozco multitud de prensa católica, por ejemplo, que pone extremo cuidado, piensa católico que se quiere hacer pasar como tal, porque realmente con buena voluntad así lo piensan ellos, pero pone extremo cuidado en evitar cualquier noticia desagradable. El Papa ha dicho esto que parece que no suena muy claro, no suena bien, eso no se dice. El cardenal Mengano ha hecho esto, eso se calla. El obispo Mengano ha dicho en su diócesis que los cristianos hay que ser buenos, eso se publica con letras muy grandes, hay que ser buenos, lo demás se oculta. Pero hermanos míos queridos, una verdad a medias es una mentira. Ocultar la verdad es proclamar la mentira. Ocultar la verdad es favorecer la mentira. La verdad por encima de todo. Caiga quien caiga. La objetividad, la verdad, la serenidad. No esto que me gustaría a mí que fuera así, no aquello que decía yo que fuera así, no, lo desee usted, lo deje de desear, no se trata de lo que usted desee, se trata de que las cosas son como son
y hay que verlas como son. A ese punto llegamos a ser verdaderas, a veces somos infantiles. Por ejemplo, mirad lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Dice el apóstol, leámoslo literalmente. Siempre me gusta leer las citas de la Sagrada Escritura literalmente, porque puede haber alguien que puede pensar que yo las interpreto o las manipulo o me las saco de la manga. Dice así el apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 4, por si alguno quiere molestarse en buscarlo, para más comodidad le diré que está en el versículo 14. Dice así: no seamos niños que van de un lado a otro zarandeados por cualquier corriente de doctrinas, por el engaño de los hombres y por la astucia que lleva al error. No seamos niños que van de un lado a otro zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que conduce al error. Efesios 4:14. Hace algunos años, yo sé de una cierta catedral española, no sé si todavía continuará allí, había una imagen de Santiago Apóstol, Santiago Apóstol, el apóstol de la hispanidad, Santiago Matamoros, Santiago que era, pues, el colmo y el centro de lo que se llamaba la hispanidad española. Ahora en estos tiempos hablar en España de hispanidad o de simplemente de España o unidad de España, pues sería un escándalo. Y hablar de Santiago Matamoros, pues sería un escándalo en España, fuera de España y digamos en la iglesia. Matamoros, qué caramba. Pues había una catedral española, una imagen de Santiago, pues como aparece en la pantalla de Clavijo, pues matando moros y ayudando a los cristianos a consolidar la fe cristiana, la fe en España y la unidad de España. Y se ve pues la imagen con su espada, con su lanza, pues picando cabezas de los moros que se ven a sus pies, derrotados, vencidos y muertos. Pero llegaron los tiempos modernos y el tiempo de los pudibundos. Y entonces, claro, se pensó que eso de Santiago Matamoros y de los moros allí al pie de Santiago, siendo objeto de su espada o de su lanza, que era escandaloso y además ofensivo para los musulmanes, ahora que todos somos iguales. Entonces pusieron unas flores ocultando las cabezas de los moros descabezados por el apóstol, unas florecitas encima. Y unos bromistas, como siempre sucede en el pueblo, siempre hay los bromistas, los cómicos, los que se ríen de la situación porque realmente lo son, pues son ridículas. Pues y ahí como Santiago Matamoros pasó a llamarse Santiago Picaflores. Yo no sé si esa imagen todavía continuará allí en esa catedral o no, pero si la continúa seguro será siendo Santiago Picaflores. El pobre Santiago pasó de Santiago Matamoros a Santiago Picaflores. Y es que somos unos podibundos, hemos perdido nuestra valentía y sobre todo hemos perdido el amor a la verdad. Por eso vuelvo a repetir que la verdad a medias o el callar la verdad es proclamar la mentira, digámoslo claramente. Yo no sé, pero tantas cosas me han dicho, pero a mí siempre me ha parecido que colocar la imagen de Buda encima del sagrario en Asís, en aquella santa capilla del Santísimo, sobre todo del Santísimo Sacramento, por supuesto, pero aquel santo entre los santos que fue San Francisco de Asís, cuya personalidad y de su santidad ha venido también atravesando los siglos y ha llegado hasta nosotros, San Francisco de Asís. Pero a mí siempre me ha parecido que colocar la imagen de Buda encima del sagrario, allí, en esa iglesia, en la famosa iglesia, la porciúncula de ese santo, entre los santos, como San Francisco, a mí siempre me ha parecido una profanación. Y adorar a Buda
pues siempre me ha parecido una profanación. Claro, actualmente, en el reino de la mentira, como se tergiversan las palabras, una profanación ya no se llama profanación, se llama un acto de ecumenismo y de comprensión. Pero a mí me parece que adorar a un ídolo, aunque sea una persona tan eminente que luego fuera elevada a los altares como beata, arrodillarse ante Buda para adorarlo, como decía la Madre Teresa, pues a mí siempre me parecía un acto de idolatría. No es un acto de idolatría, es un acto de comprensión, es un acto de ecumenismo y de mano tendida, porque los musulmanes, porque los judíos, porque... Pero bueno, vamos a ver. Y la verdad, y los hechos, como nos dice el Maestro Jesús en el Evangelio de hoy, y los hechos, y los frutos, que los musulmanes, que los judíos tienen el mismo Dios que nosotros. Bueno, eso es lo que se dice, y se dice por las altas jerarquías, pero yo, la verdad, cuando me voy a la revelación, cuando me voy a la Biblia y leo en San Juan Evangelista, el que no tiene a Jesucristo, el que niega a Jesucristo, niega también al Padre. Y por lo tanto, el que no tiene a Jesucristo tampoco tiene al Padre. Y además, ese que niega a Jesucristo es un anticristo. Cuando oigo a Jesucristo mismo decir, nadie va al Padre sino por mí. Cuando oigo a Jesucristo dirigirse a los judíos y decirle, porque vosotros no habéis creído en mí ni en mis palabras, permaneceréis en vuestros pecados. Y hermanos míos queridos, que yo sepa, hasta ahora permanecen en no creer en Jesucristo y en no creer en sus palabras. Por lo tanto, si nos atenemos a las palabras del Señor, permanecen en sus pecados. Si el único camino para ir al Padre es Jesucristo, según las palabras del Señor, si el que no tiene a Jesucristo tampoco tiene al Padre y además es un anticristo, según San Juan, según la revelación, la carta de San Juan, entonces, hermanos míos queridos, vamos a los hechos, vamos a la verdad, vamos a la lógica del sentido común y pensemos con serenidad y abramos de una vez los ojos. ¿A quién creemos? ¿A Jesucristo o a los nuevos maestros o a los nuevos profetas que nos dicen que los musulmanes y los judíos tienen el mismo Dios que nosotros y son iguales que nosotros y están a nuestra misma altura y se salvan igual que nosotros? Pero si no pasen a Dios, si además permanecen en sus pecados, según palabras de Jesucristo. Pero ¿a quién creemos? Hermanos míos amados, ¿a quién creemos? ¿Dónde reconocemos la verdad? Nos atenemos a los hechos. Por eso decía Lenin, los hechos, si los hechos están contra nosotros, peor para los hechos, decía Lenin. En la doctrina marxista, en la doctrina gramsciana de Gramsci, que tan maravillosamente expuso la rudeza y las hizo de carácter tan intelectual y de carácter tan admisible por la multitud de los pueblos, en esas teorías, pues la doctrina, la mentira, los hechos no tienen importancia ninguna. Se tergiversan, se olvidan. Tú miente, decía también Stalin y Lenin, miente y cuanto más mientras, cuanto más grande sea tu mentira, más fácilmente y por mayor número de hombres será creída. Y es que, como digo, hermanos míos queridos, desde el paraíso estamos inoculados por el veneno de la serpiente, por el veneno de la mentira. Y hoy día millones de católicos pues dejan que se tergiverse el sentido de la doctrina, dejan que se tergiverse el sentido de las palabras,
Los musulmanes, el mismo Dios que nosotros. Bueno, yo quedo asombrado cuando veo a la jerarquía de la Iglesia besar el Corán. Pero ¿cómo se puede besar el Corán? Ustedes han leído el Corán. Ábranlo y lean por cualquier lado, página por página. Y los que no sigan la doctrina de Mahoma sean muertos, sean masacrados. Todos los infieles deben ser perseguidos hasta la muerte. Todos los infieles deben ser asesinados. No se debe ejercer con ellos ninguna compasión. Esto está en casi todas las páginas del Corán. El Corán es un libro que incita al crimen y al asesinato y a la masacre. Ah, no, pues no hay más que ver lo que está sucediendo actualmente en el Oriente, el Próximo Oriente. Comunidades cristianas enteras, pueblos cristianos enteros, ciudades y pueblos y naciones enteras en las cuales están siendo asesinados por miles y extirpado de raíz y por completo el cristianismo por obra y gracia de los musulmanes. Pues todavía hay por ahí obispitos, yo he leído testimonios de ellos, que dicen, lástima a los musulmanes, porque en estas masacres, en estas luchas que actualmente están teniendo lugar en el Irán, etcétera, pues las mayores víctimas, dicen, las mayores víctimas son los musulmanes. Pero bueno, ¿dónde está la verdad? Yo no sé cuáles serán los medios de información de esos obispuchos. De manera, ¿cómo se puede besar el Corán? ¿Cómo se puede pensar que los musulmanes que piensan que Jesucristo era un blasfemo, lo admitían como profeta, pero cuando decían, cuando dice que es el Hijo de Dios es un blasfemo? Es simplemente un profeta, aunque es también un blasfemo. ¿Y esos tienen el mismo Dios que nosotros? Pero hermanos míos queridos, estamos asistiendo a cantidad de profanaciones y de sacrilegios, las misas, profanaciones, sacrilegios por todas partes. Y sin embargo, jamás se le llama ni profanaciones ni sacrilegios. Pero hay los hechos y la verdad. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, decía así: tened en cuenta, yo me asombro de la claridad con que se expresan los textos sagrados y al mismo tiempo de la facilidad con que hoy día son olvidados, ocultados, disimulados y manipulados, incluso por el magisterio de la Iglesia. Pero, sin embargo, están ahí. Los textos sagrados están ahí y hablan con toda claridad. Vamos a ir a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Nos interesa escucharlo. Ya os he dicho, hermanos míos queridos, que sería muy bueno, en orden a nuestra salvación, porque no es cualquier cosa lo que nos jugamos, que sería muy bueno que tuviéramos los ojos abiertos y estuviéramos atentos a los hechos y a lo que pasa en derredor, y que nos acostumbráramos a llamarle a las cosas por su nombre y a que rechazáramos a aquellos que no llaman a las cosas por su nombre y que tergiversan las palabras, los conceptos y las realidades. Pero digamos a San Pablo en la segunda de Timoteo: ten en cuenta, le dice San Pablo a su discípulo Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Primera frase. ¿Qué tendría que ver Timoteo a distancia de 20 siglos de nosotros con los últimos días? Sin embargo, San Pablo ya le habla, por supuesto que no le habla a él precisamente, sino a todos los cristianos y especialmente a los cristianos de los últimos tiempos, que somos nosotros. Repito, ten en cuenta que en los últimos tiempos se presentarán tiempos difíciles. Luego vivimos en tiempos difíciles. Pero si vivimos en tiempos maravillosos, si vivimos en la primavera eclesial, si vivimos en una época de primavera de la Iglesia, de una Iglesia nueva, de una Iglesia rejuvenecida, de una Iglesia por fin puesta de acuerdo con el mundo,
¿En qué quedamos? Volvamos a San Pablo. Ten en cuenta que en los últimos tiempos se presentarán tiempos difíciles. Y escribe, pues los hombres serán egoístas. Oigamos la lista que va a exponer ahora el apóstol San Pablo cuando aquellos que dicen que los últimos tiempos serán tiempos de florecimiento de la cristiandad, de florecimiento de los cristianos, de la auténtica verdadera fe, la fe primitiva, cuando los cristianos de ese tiempo vivan la auténtica fe y la auténtica moral y la auténtica vida cristiana. Ah, sí, los cristianos de ese tiempo vivirán la auténtica fe y vivirán la auténtica moral cristiana. Oigamos lo que dice San Pablo de cómo van a ser los cristianos de los últimos tiempos. Pues los hombres entonces serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores también, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero en realidad habrán renegado de su esencia, de su fe. Bueno, ¿a quién creemos? ¿A los nuevos maestros, a los nuevos teólogos, a los nuevos profetas, o a la Sagrada Escritura, o a la palabra de Dios, o a la palabra de la revelación? Por eso en el Evangelio de hoy nos dice, nuestro Señor nos recuerda, vendrán a vosotros disfrazados, o los engañarán. De hecho, dice el Maestro, engañarán a muchos, a millones, para que no nos engañen los hechos, sus frutos. Abrir los ojos, abrir vuestros corazones a la verdad, examinar los hechos, examinar qué frutos producen este obispo, este ministro, este sacerdote, este cardenal, este arzobispo, quien sea. Y por si fuera poco, en la primera carta a Timoteo, también el apóstol San Pablo escribe a su discípulo Timoteo y dice, el Espíritu dice expresamente, atención a la palabra expresamente, lo dice expresamente, el texto de Dios dice manifeste, significa claramente, manifiestamente, o sea que el Espíritu habla con claridad para que no haya la menor duda ni la menor divagación. El Espíritu, dice San Pablo, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas, engañados por la hipocresía de los embusteros que tienen cauterizada su propia conciencia. Seguirán enseñanzas diabólicas, engañados por la hipocresía de los embusteros, los cuales, los embusteros, tienen cauterizada su propia conciencia. Porque a veces podríamos preguntar, ¿pero cómo es posible que este cardenal, o que este obispo, o que este enseñen y hagan barbaridades tan contrarias a la fe, que hagan tantísimo daño al pueblo cristiano? Es que no se dan cuenta, es que no creen. Bueno, por supuesto que no creen en Dios, no creen en nada, ni en el infierno, ni en la vida eterna, pero en fin, por eso dice el apóstol que tiene su conciencia cauterizada, es decir, ya no hay remedio. Su conciencia se ha convertido en caucho, en acero. Ahí ya no hay posibilidad de ablandamiento ni de conversión. Así es, así lo dice. Y en otro texto más, esta vez, para variar, elegiremos al apóstol San Pedro. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, nada más que al comienzo del capítulo 2, dice San Pedro en su segunda carta, así como surgieron, pues los textos sagrados están clarísimos, hermanos míos, pero no los conocemos, o no los queremos conocer, o se nos ocultan, porque tenían que hablarnos de ellos, porque tenían que manifestárnoslos, o se escamotean, o se esconden, o se manipulan. Dice así el apóstol San Pedro
en su segunda carta, capítulo 2. Así como surgieron falsos profetas en el pueblo de Israel, también habrá entre vosotros falsos maestros. Introducirán fraudulentamente, o sea, con engaño. La mentira nunca se introduce como mentira, siempre se introduce como verdad, para engañar a los bobos, que quieren dejarse engañar, que son los mismos, porque nadie es engañado si no quiere dejarse engañar, esa es la verdad. Nadie que es engañado deja de ser culpable. Yo siempre, eso lo repito siempre, para que nadie se consuele en salud, porque los que están engañados son culpables, y los que están engañados y los que han renegado de su fe van camino del infierno, lo sepan o no lo sepan. Aquí sí que hay un cristianismo anónimo, lo sepan o no lo sepan, han renegado de su fe, y el hecho de renegar de su fe supone ya culpabilidad. Pero leamos: también habrá entre vosotros falsos maestros, introducirán fraudulentamente herejías perniciosas. Herejías, digo herejías, no doctrinas atrevidas, ni doctrinas ambiguas, ni doctrinas peligrosas, no, herejías perniciosas. Eso en boca del apóstol San Pedro, que entendiera esto un poquitín más que yo, un poquitín. Pues al cabo de 20 siglos yo adquirí una experiencia que San Pedro, como no sea del cielo, no la ha adquirido. Supongo que sí, la habrá adquirido, en el cielo se adquirirá a la luz de Dios muchísima experiencia. Aquella será experiencia divina, experiencia humana. No hay experiencia total. La mía es experiencia humana sujeta a error. Pero en fin, en cuanto que yo trato de ajustarla a lo que dice la revelación y al sentido común, pues aunque esté sujeta a error, pero en fin, muchas veces tendrá también probabilidad de acertar, pongamos por caso. Pero sigamos con San Pedro. También en estos tiempos ahora surgirán falsos maestros que introducirán fraudulentamente herejías perniciosas, negando al dueño que los rescató, o sea, negando a Jesucristo, negando al dueño que los rescató, atraerán sobre ellos mismos una pronta ruina. Muchos, no unos cuantos, según el apóstol, muchos seguirán sus costumbres licenciosas, y por su causa, por la causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad quedará infamado. Y por su causa, el camino de la verdad quedará infamado. Hermanos míos queridos, la forma de engañar a los ingenuos, a los pretendidamente ingenuos, porque vuelvo a repetir que son siempre culpables, son muchísimas. La mentira se reviste de la verdad, el vicio se disfraza de virtud y la gente pues se deja engañar. Bueno, ya os digo que muchas virtudes que aparecen como tales pues son discutibles. Así, por ejemplo, pues el Santo Padre pues come en el comedor con los trabajadores y se sirve el mismo la comida en su propio plato, lo cual es muy loable, es un gesto de humildad y de muy alabar por parte del Santo Padre y muy admirar por parte de nosotros los cristianos. Después estamos de acuerdo y alabamos tal conducta. Pero al mismo tiempo, ante esos gestos de pobreza, los que entienden, o los que estamos informados y hablamos no de todo lo que sabemos, sino de una pequeña parte de lo que sabemos y estamos bien informados, o procuramos estarlo, para no ser demasiado ingenuos, y como se diría en lenguaje vulgar, no chuparnos el dedo, porque hay mucha gente que tiene la costumbre de chuparse el dedo. Pero en fin, digo que al mismo tiempo, pues los que entendemos y estamos informados, sabemos que la prensa mundial, que todos los medios de comunicación están en manos de las grandes empresas, del capital, del poder universal, digamos la masonería o digamos lo que se quiera. Son los que manejan el poder, son los que manejan el dinero universal, son los que mueven los hilos que gobiernan el mundo. Lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer, esta es la pura verdad. Si, por ejemplo, la prensa, la radio, la televisión está absolutamente gobernada por estas fuerzas. Se sabe muy bien
que para nadie aparece. Yo lo he leído en un comentarista más que bien, buenamente informado, y al cual habría mucho que agradecerle por sus informaciones y noticias. Bien documentado, se sabe muy bien que las grandes portadas de las grandes revistas no publican en su primera página ninguna fotografía de ningún personaje, ni hacen alabanzas de ningún personaje, sino hay por medio millones, he dicho millones. Y así, por ejemplo, las revistas universales, bien conocidas como la revista Time, la revista Rolling Stone, no publican portadas si los medios poderosos de comunicación, si los hilos que mueven todos los medios de comunicación en el mundo y el capital, porque estas revistas no publican su primera página, sino hay de por medio y un pago de millones, he dicho millones. Se sabe también muy bien, porque además se sabe, porque no hay ninguna noticia oculta, que el mismo Santo Padre ha tratado un tratado a una poderosísima consultora internacional, la consultora McKinsey, para asesorar sobre las formas de comunicación y la imagen del Santo Padre, del Vaticano, etcétera, la forma de comunicación de la Iglesia, la forma de proceder hacia el pueblo, hacia la gente de la Iglesia. Estas empresas son absolutamente anticristianas, son totalmente ateas, están manejadas por la masonería. La consultora internacional McKinsey, como el periodista americano Greg Burke, que ha sido contratado también por el Vaticano como asesor principal del secretario de Estado, para asesorarle sobre los medios de comunicación, la forma de comunicación de la Iglesia hacia el exterior. Estos periodistas y estas empresas cobran millones. De manera que, hermanos queridos, muy bien, pero examinemos los hechos, balanceemos los hechos. Así es, vamos, así son las cosas. Y aquí sí hay que ver lo que decía nuestro Señor, los hechos, no ser niños. A los hombres se les conoce por los hechos. La nueva iglesia, la primavera eclesial, el florecimiento de la iglesia, así es como se dice, así como se proclama. Sin embargo, ahí están los hechos. Devastación universal, apostasía universal, se encumbra a herejes, teólogos que fueron condenados expresamente por los papas anteriores al Vaticano II, fueron luego nombrados como consultores del Vaticano II. Teólogos como Casper, lo nombro porque es bien conocido, porque sus obras están al alcance de todos, en las que se niega la divinidad de Jesucristo y la virginidad de la Virgen María. Teólogos de esta calaña fueron elevados a la categoría de obispos y luego de cardenales por el Papa Juan Pablo II. Ahora San Juan Pablo II. Casper, negando la divinidad de Jesucristo, negando la virginidad de la Virgen María, y actualmente proponiendo y promulgando que en la Iglesia debe establecerse la comunión, la Eucaristía a los adultos y casados en segundas nupcias, aunque estén casados en segundas nupcias y viviendo en adulterio. Y tales personajes son elevados a cardenales. Repito que nuestro Señor, cuando hoy habla en el Evangelio, hoy habla de los falsos maestros, que siendo luego rapaces, bien disfrazados, con piel de oveja, no hace exclusión de personas. Repito que Jesucristo fue condenado por las supremas autoridades de su pueblo, supremas autoridades religiosas, que se regalaron las vestiduras cuando Jesucristo confesó que era el Hijo de Dios. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de los santos, el pueblo cristiano siempre, durante siglos y siglos, fue devoto a los santos, cuando los santos eran los santos. Pero cuando los santos se convirtieron en multitud, porque claro, un diamante es muy caro
y vale su peso, y es buscado con ansiedad y se paga por él lo que sea, sobre todo si es de buenos quilates y es de buena talla. Pero los diamantes son escasísimos, rarísimos. Imaginaos, hermanos míos queridos, cuando los diamantes fueran tan numerosos como las patatas o los tomates. ¿De verdad creéis vosotros que los diamantes conservarían su valor, su precio y su estimación en el mercado? ¿De verdad lo creéis así? Cuando los santos comenzaron a ser legión, cuando cualquiera tenía un cuñado santo o un santo en su vecino en el piso de arriba, pues los santos dejaron de ser testigos de Dios, dejaron de ser modelos para el pueblo cristiano y objeto de la devoción del pueblo cristiano, y más cuando los santos, algunos de ellos, sobre todo los modernos, pues mira, ciertos santos que sin embargo pues su vida no está muy clara, sus escritos sí están muy claros, porque yo mismo los he leído. Yo he leído escritos de nuevos santos, yo los he leído y los he estudiado, no me los han contado, que están plagados de errores, y lo digo delante de Dios, plagados de errores. Pero en fin, la tergiversación de las palabras y la tergiversación de los conceptos. El marxismo, pues ya saben lo que es el marxismo y lo que es el comunismo y las consecuencias e implicaciones que llevan consigo el marxismo y el comunismo y los millones de muertos que han acarreado y los millones de seres humanos, de cristianos a los que se ha robado la fe por culpa del marxismo. Pero entonces viene la mentira y viene la tergiversación de los conceptos. La teología de la liberación. La teología de la liberación. La teología de la liberación es cristiana, es buena, viene a redimir a los pueblos. Pero hermanos míos queridos, yo he trabajado con los indios en Sudamérica. He sido testigo de la infiltración del marxismo, de los agentes marxistas entre los indios y de lo que han producido entre los indios. Yo he sido testigo de eso. Y me van a decir a mí que la teología de la liberación es cristiana. La teología de la liberación es marxismo, puro o no puro, como usted quiera. Embotellado o a granel, como usted quiera, pero es marxismo. Así se le llama la teología de la liberación, o como se quiera llamar. Y como eso, por poner un ejemplo, tantas cosas, porque no puedo poner más ejemplos, porque nos haríamos demasiado largo. Pero sin embargo, aquí hay un problema de fondo, hermanos míos queridos, muy grave. Y es que la opción por la mentira, el amor por la mentira, el olvido de los hechos, para no ver las cosas como son, sino como yo quiero verlas, o como yo deseo de verlas, o como me dicen que son. Esa mentira es una opción contra la verdad, y por lo tanto es una opción contra Jesucristo, y por lo tanto es una opción contra Dios. Tengamos en cuenta que Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Que Jesucristo de sí mismo dijo de sí mismo: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. De manera que el que no da testimonio de la verdad, aunque sea ocultándola a medias, aunque sea callando lo que es desagradable, para solamente resaltar lo que parece bueno, ese tal, que en realidad está proclamando la mentira, el que no da testimonio de la verdad, no da testimonio de Jesucristo. Y dar testimonio de la verdad siempre es peligroso, siempre lleva consigo problemas. Decía San Pablo, me parece que quiero recordar que era en la segunda carta de Timoteo, que todos los que se empeñen en vivir según Cristo padecerán persecución. De manera que si usted está dispuesto a dar testimonio de la verdad, si usted está dispuesto a mantener su fe y a dar testimonio de su fe, ya sabe que tendrá problemas, ya sabe que será perseguido por el mundo. Claro, muchos persiguen no tener problemas, porque ¿qué es lo que pretenden estos periódicos que se presentan como católicos o que se creen católicos, que ocultan la verdad para sacar solamente lo que conviene? Los nuevos católicos, ¿qué se trata? De ocultar lo malo y resaltar lo bueno para hacer el bien y que los demás no se escandalicen. Todo lo que sea ocultar la verdad es proclamar la mentira.
En realidad lo que persiguen estos nuevos católicos en su postura es ni más ni menos que la de no complicarse la vida. Hablemos claro, porque todo el que da testimonio de la verdad, todo el que da testimonio de su fe, todo el que se proclama como seguidor de Jesucristo es perseguido. No lo digo yo, lo dicen los hechos actuales y pasados, y lo dirán los hechos futuros, y lo dice la Biblia, lo dice San Pablo, lo dice expresamente. Todos los que quieran vivir según Cristo padecerán persecución. Y si Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad, y nosotros somos sus discípulos, y el discípulo no es más que su Señor, y el discípulo no tiene otro camino sino el de su Señor. El que no me conoce a mí, Felipe, no conoce al Padre. Pues entonces estamos obligados a dar testimonio de la verdad. Jesucristo llamaba al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. Y sabemos que Dios es la verdad infinita. Repito, por lo tanto, volverse contra la verdad es volverse contra Dios. Y ya sabe usted, y usted está dispuesto a dar testimonio de verdad, va a tener problemas. Va a ser perseguido por el mundo. Va a ser en realidad lo que siempre dijo Jesucristo, que era realidad y verdad para sus seguidores, que tendrían que seguir la senda angosta, abrupta, empinada y difícil, por la cual van muy pocos, que es la que conduce a la vida eterna, pero que no hay otro camino, porque él dijo que él mismo era el camino. Además de decir que él era la verdad, también dijo que era el camino. Yo soy el camino. Y esto, hermanos míos queridos, yo creo que ha llegado la hora en que los cristianos de buena voluntad, que son muchos, los cristianos que con sinceridad buscan la verdad y buscan la recta doctrina y quieren mantenerse fieles a su fe, es hora de que abran los ojos, de que pongan en práctica el consejo de nuestro Señor, los hechos, los frutos, para conocer. Y por eso, por supuesto, que estén dispuestos, si es que quieren dar testimonio de la verdad, si es que realmente desean amar a Jesucristo, único camino, única verdad, único fin del hombre, única vida de nuestras almas, única ilusión que alimenta nuestra fe, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo, si están dispuestos a seguirlo, pues ya saben lo que les espera. Pero es que el camino del cielo, queridos hermanos, no es otro que el camino de la cruz. El camino del confort, de la comunidad y de la comodidad y de vivir según los criterios del mundo, tal como la Iglesia nueva nos lo presenta y la teología moderna y la pastoral moderna nos lo presentan, es un camino falso. Lo que decía Santiago: ¿no sabéis que si sois amigos del mundo sois enemigos de Dios? Santiago capítulo 4 verso 4. ¿No sabéis que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Ay, hermanos míos, todo está clarísimo. Por suerte o por desgracia, todo está clarísimo. Digo por suerte porque es el verdadero camino, y así es como Dios nos lo ha revelado y como Jesucristo nos lo ha señalado, viviéndolo primero en sí mismo. Y digo por desgracia porque ya sabemos que el seguimiento de Jesucristo nos va a reportar sufrimientos, pero esos sufrimientos, hermanos míos queridos, como siempre digo, los sufrimientos ocasionados, vividos por el hecho de seguir a la persona amada, por el hecho de compartir su propia vida, por el hecho de parecernos a Él y de ser como Él y de ser otros Él, ese sufrimiento se convierte en algo maravilloso, hermoso, indescriptible. Es un sufrimiento que ciertamente es nuestro camino de salvación, pero es que, aunque no fuera nuestro camino de salvación, aunque fuera solamente por el hecho de sufrir con Él, de estar con Él, de acompañarlo a Él, de compartir su propia vida, sus propios sentimientos, los enamorados siempre quieren compartir la vida y el destino del otro, el uno el del otro. Siempre, y por esa sola razón, ya sería suficiente para que amáramos y nos dedicáramos a abrazar tales sufrimientos. Que así lo hagamos, hermanos míos queridos, conducidos por la gracia de Dios y por las luces y fuerzas que nos inspire y que nos proporcione nuestra Madre la Virgen María desde el cielo.